Mirando estas claves geopolíticas, lo vamos a hacer con nuestro siguiente invitado de la noche, del día, con Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. Buenos días, Eduardo. Muy buenos días y feliz Navidad. Feliz Navidad. Quería preguntarle en primera instancia sobre la última hora que acabamos de conocer en relación con la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Crees que incluye también los despliegues militares y las amenazas abiertas que este margen real tiene Estados Unidos para presionar sin provocar de alguna manera esa desestabilización regional en el Caribe y Sudamérica? Yo creo que no, que la situación no tiene por qué ir a más, porque Estados Unidos ha encontrado el escenario en donde justifica un despliegue tan desproporcionado de fuerzas navales sin asumir riesgos de pérdidas, daños, etc. Es el mar y en aguas internacionales, en donde está haciendo muchísimo daño al tráfico de drogas. En principio, esta es la interpretación que se da al hundimiento de estos barcos. Lo han declarado en la ONU, tanto el embajador de Estados Unidos como otros embajadores de otras naciones. Y por otro lado, les ha cerrado el grifo con el tráfico de petróleo, lo cual, pues para Venezuela es un golpe durísimo, casi fatal, dado que es un país que básicamente vive de sus exportaciones de petróleo. Hemos hablado en diferentes ocasiones las opciones que tenía Estados Unidos, que eran tres en realidad: la eliminación del presidente, la ocupación del terreno o los golpes quirúrgicos a instalaciones claves de Venezuela. Yo creo que estos tres aspectos, que siguen estando en el fondo de la cuestión, ¿no? Puede llegarse a ellos, pero es improbable, porque todos los tres pues supondrían un desgaste, un daño y una polarización de la población de Venezuela, que empezaría a ver a Estados Unidos como un verdadero agresor y no como un recompositor de su situación política. Eduardo, también acabamos de conocer las últimas declaraciones de Zelensky, del presidente ucraniano, que afirma que el borrador del plan de paz no obliga a Ucrania a renunciar a la OTAN. ¿Es esta condición compatible con cualquier acuerdo aceptable para Rusia? Yo creo que no, que Rusia no va a pasar porque Ucrania sea parte de la OTAN. Concederá que tenga un trato de favor con la Unión Europea para desarrollar la reconstrucción del país tras el conflicto, tras la guerra. Pero en ningún caso Rusia va a permitir tener un miembro de la OTAN frontera con frontera, amenazándole con armas estratégicas un día sí y un día no. Creo que eso va a ser un mandatorio. En el caso de la propuesta rusa, va a exigir que Ucrania sea una zona prácticamente desmilitarizada, al menos de armas no convencionales, y concederá que se trate de reconstruir con la ayuda de Europa. Con todo y con eso, la situación y el tiempo corren a favor de Rusia, en el sentido de que la prolongación de la guerra solo puede traducirse en una ampliación del territorio ocupado, incluso una extensión hacia la zona de Odessa, y con ello pues el asesinato de Ucrania, dado que no tendría salida al mar y la convertiría en un estado fallido. Y un acuerdo de paz pues no sería más que una concesión para ratificar aquellos territorios ya ocupados y la posición de privilegio en la zona. Eduardo, ¿crees que Zelensky, que reconoce que el territorio es el punto ahora más débil y si hay divisiones con Estados Unidos, puede existir un acuerdo de paz sin concesiones territoriales por parte de Ucrania? No. Creo que Zelensky, desde sus orígenes como presidente de Ucrania, ha defendido que cada metro cuadrado de Ucrania ha de ser recuperado tras esta guerra, tras este conflicto.
y no es el hombre para firmar ese acuerdo. Podría ser otra persona que no haya comprometido su capital político en declaraciones tan extremas en este caso, ¿no? Pero me sorprendería que un país como Rusia, que bajo cualquier régimen a lo largo de toda su extensísima historia ha defendido una política exterior de terreno hollado por el pie ruso, es terreno conquistado, es terreno propio, vaya a cambiar ahora de planteamiento. Creo que las no concesiones, porque realmente Rusia no lo va a entender como una concesión, sino como un reconocimiento de una conquista o de una recuperación. También estábamos viendo las garantías de seguridad, de qué manera pueden ser garantías sólidas que reclama Kiev, que solo se activarán si Rusia ataca. ¿Son creíbles este tipo de garantías o crees, Eduardo, que corren el riesgo de quedarse en compromisos políticos sin llegar a un efecto real? Estoy más con esto segundo que apuntas. Yo creo que los compromisos normalmente están para romperse, como decía un político francés del siglo XVIII, ¿no? Yo creo que es muy difícil, más allá de la utilidad táctica inmediata, que esos acuerdos tengan una proyección en el tiempo. Y ya cambiando de tercio, poniendo el foco en Asia, estábamos viendo la tecnología y el poder militar, esas restricciones a chips, a drones y a tecnología avanzada. ¿Crees que están acelerando esa división irreversible del sistema global entre bloques tan rivales como Estados Unidos y China? Creo que sí. Creo que sí, todo apunta a que, y lo habéis señalado vosotros en vuestra línea editorial, en vuestra comunicación, con bastante acierto. Un país como China, que ya está al margen de cualquier tipo de control o revisión del armamento nuclear avanzado que posee, digamos que se encuentra pues como Hitler en los años 30, cuando decidió que ya no respetaba los márgenes de Versalles, ¿no? Y eso llevó a una escalada militar, no solamente en Alemania, sino en todo el mundo, en Rusia, en Francia, en el Reino Unido, etcétera, ¿no? Creo que este es un paso importante que se ha dado. Creo que China ya tiene la confianza en sí misma como para actuar sin necesidad del refrendo de instituciones internacionales que controlen su política exterior y sus intereses geoestratégicos, y Estados Unidos ya pues le está devolviendo el golpe con la creación de una superarmada, la famosa Armada Trump, ¿no? Y la flota de oro, ¿no? Como se ha dado en llamar, con nuevos y más avanzados barcos, porque un escenario que siempre se ha apuntado como uno de los que tiene un mayor potencial de conflicto, que es el mar de la China Meridional, pues va a ser el escenario en donde se enfrenten los intereses de China y Rusia por el control del tráfico marítimo, y no solamente por el control del tráfico marítimo, sino también por el control de las reservas alimenticias de pescado, etcétera, que da de comer a una zona que concentra un tercio de la humanidad, que es la zona de Asia-Pacífico. Eduardo, me gustaría saber también tu opinión acerca de que Venezuela se abraza a China y Rusia pues está ante el cerco de Donald Trump, ¿no?, a los buques petroleros, y vemos como ese apoyo por parte de estas dos grandes potencias. ¿Crees que de qué manera puede afectar a la relación de Estados Unidos tanto con China como con Rusia, que apoyen a Venezuela? Va a depender del rango de apoyo que le ofrezcan. En diplomacia hay muchísimos rangos, ¿no? Desde estamos contigo hasta vamos a desplazar fuerzas que te ayuden y sustenten tu régimen. Yo creo que estamos muy lejos de esta segunda opción. Yo creo que el apoyo va a ser sobre todo teórico, por lo menos por el momento, dado que el grado de impacto que tiene sobre los intereses tanto de Rusia como de China en la zona pues no están severamente comprometidos con este tipo de acciones, ni mucho menos, ¿no? Y creo que tanto a Rusia como a China le pilla un poquito lejos Venezuela como escenario de conflicto.
Rusia bastante tiene con su guerra en Ucrania y la potencial amenaza de un conflicto con la Unión Europea, con la OTAN en tierras europeas, en Estonia, Lituania, Letonia, Moldavia, etcétera, etcétera. O sea, y tiene un verdadero problema al que tiene que atender. Y a diferencia de Estados Unidos, tanto China como Rusia son conscientes de que no pueden mantener un conflicto a alto nivel en dos zonas del mundo al mismo tiempo. Esto, que fue algo que le dijeron a Trump al principio de su mandato, pues parece que no le ha servido de mucho, porque está en 2, 3, 4 al mismo tiempo. Está reivindicando Groenlandia, el mar de la China Meridional, la defensa de la integridad de Taiwán, las opciones a Groenlandia, el deseo de recuperar el canal de Panamá, Venezuela, es decir, está en todas partes, ¿no? Yo creo que Rusia y China son más pragmáticos, se miran mejor al espejo y saben a dónde pueden y a dónde no pueden llegar. Claro, estabas mencionando ahora, Eduardo, el malestar, bueno, la situación en Groenlandia, ¿no? Parece rechazar el interés de Donald Trump. ¿Cómo podría afectar las relaciones internacionales? Y ya no solo eso, sino también la percepción de la soberanía de Groenlandia, junto a este último mensaje que lanza Donald Trump, ese interés por la isla, y qué riesgos geopolíticos podrían derivarse ante estos comentarios para la región ártica. Sí, Groenlandia es absolutamente clave para Estados Unidos, es obvio. El calentamiento o la potencia de los poderosísimos rompehielos nucleares que países como Rusia tienen abren la ruta del Ártico al comercio internacional. Ese comercio internacional favorece sobre todo a un país que es China. China, si utiliza las rutas árticas, puede llegar a mercados occidentales en la mitad de tiempo y con la mitad de costes. Esto supondría una ventaja adicional en términos comerciales muy importante. Estados Unidos está absolutamente decidido a impedir que esa ruta se convierta en una nueva ruta de la seda para China. De ahí su acercamiento a Rusia, de ahí su encuentro en Alaska, de ahí el deseo de cerrar el estrecho de Bering al paso de los barcos chinos, etcétera. Yo creo que en este momento Estados Unidos va a obrar un poco más cerca de la línea de pensamiento china que de la habitual suya. Me explico. China se quiere hacer con Taiwán, todo el mundo lo sabe, pero poco a poco. La va apretando como una boa constrictor, ¿verdad? Hasta que por su propio peso caiga en el redil de la China continental. Tiene intereses comerciales, tiene intereses económicos importantísimos, porque está adquiriendo muchísimas empresas y llegando a acuerdos también con empresas de Taiwán que tienen intereses en China, y el tiempo, la gravedad, hará que Taiwán caiga en su redil. Yo creo que el planteamiento de Trump es el mismo. No quiere un conflicto con Europa, no quiere un conflicto con Europa. Europa ya, bueno, pues hay una serie de líneas rojas, y ya la última sería que cediera parte de su soberanía geográfica a Estados Unidos, ¿no? Esto sería ya el no va más, y más aún tratándose de una zona con el enorme poder económico que puede tener Groenlandia, con sus enormes reservas de minerales, materiales raros, etcétera, ¿no? Con lo cual, lo que va a hacer es seguir esa línea china, ir adquiriendo intereses, ir ganándose a las élites locales, ir invirtiendo en la zona, convirtiéndose en un actor imprescindible que realmente mueva tanto la vida económica, comercial, cultural de Groenlandia, que se convierta en una extensión de los Estados Unidos. Yo creo que ese es su objetivo, y se va a marcar otros tiempos, pero indefectiblemente Groenlandia estará en el entorno de influencia de Estados Unidos al más alto nivel en un futuro.
Y ya para terminar, Eduardo, hemos escuchado las últimas declaraciones desde el Consejo de Seguridad de la ONU. Estaba hablando el representante de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, ha acusado a Estados Unidos de actuar fuera del derecho internacional por el bloqueo de estos buques petroleros sancionados. Y bueno, estamos viendo estas últimas jornadas, estas preguntas-respuestas, ¿no?, de Donald Trump a Maduro continuamente. Quería preguntarte hasta qué punto el bloqueo de buques petroleros sancionados por parte de Estados Unidos, denunciado por Samuel Moncada ante la ONU, puede considerarse esa violación del derecho internacional y qué implicaciones podría tener también para la estabilidad política y económica de Venezuela y la seguridad regional en América Latina. Pues siendo estrictamente legalistas diremos que hay algo bastante oscuro en esas intervenciones, pero Estados Unidos puede permitírselo. Ha alegado razones de seguridad nacional, ha alegado razones de obligación de controlar la zona, de ser el sheriff local, ¿de acuerdo? Se siente avalado para ello y se siente cuestionado únicamente por los cuestionadores oficiales o habituales, ¿no? Pues China y Rusia, etcétera, y Venezuela, Irán. Pero, bueno, yo creo que eso no va a alterar en absoluto su política ni su actuación en las aguas del Caribe. Le va mucho en ello. Estados Unidos ha empeñado su prestigio y además tiene la voluntad de convertirse, antes hablaba Adrián Celaya, ¿verdad?, de la importancia de un mundo multiplural. En el caso de que esta realidad, que desde luego Estados Unidos no admite, quiere seguir siendo el hegemón, lo que sí tiene perfectamente claro es que América es para Estados Unidos y quiere dejarlo sentado ante la opinión pública, ante propios y extraños. Es un camino sin retorno, es una fórmula que define la política exterior de Estados Unidos y que tratará de que, independientemente de que gobierne una administración republicana o demócrata, esto se asiente y sea entendido como una necesidad geoestratégica para el futuro de Estados Unidos y el mantenimiento de una zona de influencia clave para ellos, como es su propio continente. Pues Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School, muchísimas gracias por acompañarnos en este Business Connection. Veremos a ver cuáles son los siguientes pasos. De momento parece que está la cosa muy parada con este día de Nochebuena. Muchísimas gracias, Eduardo, por acompañarnos y feliz día durante la jornada de hoy. Feliz Navidad para ti y tu gran equipo. Pues nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, enseguida volvemos mirando a las últimas horas y también a las noticias más destacadas durante el día de hoy y mirando la fotografía que deja el mercado en un día como este, como Nochebuena y Navidad. Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida volvemos.